A continuación vamos a aprender cómo crear nuestras propias políticas de IAM dentro de AWS. Para esto vamos a revisar primero cómo es la estructura de una política. Primero, el efecto de la política puede ser permitir o denegar. Acción y no acción. Aquí la acción es la acción específica del API para la que se está otorgando o denegando el permiso. Recurso, no recurso, es el recurso que es afectado por la acción. Condición. Las condiciones son opcionales. Se pueden utilizar para controlar cuándo está en vigor esta política o cuándo debe funcionar o aplicarse. A continuación vamos a revisar una serie de ejemplos para poder entender mejor el uso de las políticas. Primero, vamos a revisar cómo es la política de acceso total o full access. ¿Cómo se lee esta política? El efecto aquí es permitir todas las acciones sobre todos los recursos. Cuando nosotros creamos un usuario que es administrador, a su usuario de IAM debemos agregarle esta política, porque este usuario debe realizar todas las acciones sobre todos los recursos. Luego, tenemos una política que acota un poco más los permisos. Esta política, ¿cómo se lee? Permitir todas las acciones del recurso S3 sobre todos los recursos. Es decir, este usuario va a poder llamar a las APIs de S3 cuando trabaje sobre todos los recursos de S3. Políticas, buckets de S3, ACLs de S3, etc. Ahora, vamos a acotar aún más las acciones. Esta política se lee como permitir colocar objetos en S3 en todos los recursos de S3. Entonces aquí solamente estamos permitiendo una acción sobre todos mis recursos de S3. Ahora vamos a acotar un poco más, pero antes de eso vamos a aprender qué son los Amazon Resource Name o los ARN. Los ARN son identificadores únicos para nuestros recursos dentro de la cuenta de AWS. ¿Cómo son estos? Primero tienen la palabra o el prefijo ARN, luego a continuación va la partición, en nuestro caso sería AWS. AWSN es para las cuentas de China y AWS UseGov es para las cuentas del gobierno de Estados Unidos. Usualmente nosotros no vamos a ver estos prefijos a menos que trabajemos con este tipo de cuentas. Luego viene la parte del servicio, que sería S3 o S2. A continuación sigue la región, que podría ser Use West 2, Use East o cualquier región que tengamos dentro de AWS. Luego viene el número de la cuenta y finalmente viene el ID del recurso de AWS. Recuerden que estos ARN son únicos dentro de todo AWS. Los ARN no se van a repetir. Ahora que ya conocemos cómo trabajar con los ARN, podremos crear el siguiente tipo de políticas. Por ejemplo, aquí el efecto es permitir colocar objetos de S3, en S3 sobre este recurso, ¿no? Que es un bucket. Entonces, el usuario que tenga esta política va a poder colocar objetos en S3, en un bucket de S3, pero solo en este bucket, en este recurso. Así como nosotros hemos puesto un recurso, también podríamos crear una lista de recursos. ¿Cómo se lee esta política? Permitir poner objetos en S3 en estos recursos, ¿no? Y aquí encontramos el bucket 1 y el bucket 2. Entonces, podríamos aquí poner una lista de recursos sobre los cuales yo podría utilizar la acción poner objeto. Así como nosotros pudimos listar recursos, también podemos listar declaraciones. Esta política lo que va a hacer es permitir realizar todas las acciones sobre todos los recursos de S3, pero me va a denegar las acciones sobre estos dos recursos. Aquí vemos que está usando una primera declaración y una segunda declaración. Recuerden que siempre el efecto deny va a ser más fuerte. Si hay un allow y un deny explícito, siempre va a ganar el deny. Entonces, aquí el usuario no va a poder realizar acciones sobre estos buckets o recursos. El uso de not action es un poco más avanzado cuando tú vas a construir las políticas. Ahora vamos a revisar cómo se lee esta política. Dice, permitir todas las acciones menos S3 delete object sobre este bucket. Es decir, el usuario que tenga esta política lo que va a poder hacer es realizar todas las acciones menos la acción de borrar objetos. Cuando tú trabajas con not action, tu política se va a volver un poco más pequeña y va a ser mucho más legible que cuando tú trabajas con action. Pero tú tienes que saber y tener claro cuándo vas a usar este tipo de política y el not action. Así como tenemos el not action, también tenemos el not rest. Esta política se va a leer de la siguiente manera. Deniégame todas las acciones sobre todos los recursos en S3 menos, esto se lee como menos,
este recurso. Es decir, este usuario o el usuario que tenga esta política va a poder realizar acciones sobre este bucket con normalidad, pero no va a poder realizar acciones sobre cualquier otro bucket o cualquier otro recurso de S3. Esta política también te va a ayudar a reducir las líneas que tú utilizas para crear una política. Es muy legible. También tienes que tener claro cuándo tú vas a usar este tipo de sintaxis con el not resource. Las condiciones te van a permitir a ti especificar cuándo una política tiene efecto. La estructura de una condición es la siguiente. Primero ponemos condición, luego colocamos el operador, luego una clave y luego una condición de valor. Por ejemplo, vamos a revisar aquí abajo un par de ejemplos. Cuando un string sea igual a, por ejemplo, AWS username sea John Doe. Es decir, esta política va a aplicar cuando el username, esto se va a cambiar por el username actual porque es una variable, y si este username es John Doe y es igual a John Doe, entonces va a aplicar esta política. En mi caso, si yo creo un usuario que se llama Max Ceballos y aquí coloco Max Ceballos y el usuario actual que quiere usar esta política es Max Ceballos, entonces esta política va a hacer efecto. De igual manera como tenemos el operador string equals, también tenemos el string like. Cuando el prefijo de un string sea Jane Doe, esta política va a aplicar. En la parte de abajo vemos que en vez de usar un texto estático, vamos a utilizar una variable. La variable aquí es AWS username, igual que esta variable, ¿no? Entonces esto se va a reemplazar por el usuario actual, por el nombre de usuario actual. Entonces, si tenemos que el string es parecido o es como el prefijo de S3, en mi caso, si yo ingresé con el usuario Max Ceballos, tiene el prefijo max.ceballos, entonces la política va a aplicar. A continuación, tenemos un ejemplo con el cual tú vas a poder entender un poco mejor cómo es que se aplican las condiciones. ¿Cómo se lee esta política? Esta política va a permitir esta cierta acción a todos los recursos, pero basado en esta condición. Esta es una condición de tiempo, es decir, esta es una política de acceso basada en tiempo. Si el tiempo actual, la fecha, está entre este valor y este valor, la política va a hacer efecto. Pero si actualmente no estamos entre este rango de fechas, la política no va a hacer efecto. Entonces aquí nos damos cuenta que las condiciones nos van a ayudar a que la política se realice bajo cierta condición o bajo cierto requerimiento. A continuación, vamos a seguir revisando más elementos de las estructuras de las políticas. Como vemos en la parte superior vamos a tener la versión, que puede ser 2012, que es la que se utiliza actualmente, y la del 2008, que es una versión anterior. Yo te recomendaría que siempre utilices la del 2012. Este ID es usuario por diferentes tipos de servicios cuando las políticas se encuentran basadas en recursos. Más adelante vamos a revisar qué es una política basada en recursos. El ID que nosotros colocamos aquí, este ID es un ID opcional que nosotros lo vamos a utilizar para describir de qué trata mi declaración. También como nosotros teníamos un action not action, un recurso no recurso, también tenemos un principal y un not principal, como por ejemplo vemos aquí. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, las cuentas o el número de cuentas de AWS a la cual va a hacer efecto esta política. El principal es usualmente utilizado también en políticas que son basadas en recursos. Las variables van a permitir definir valores dinámicos que van a ser reemplazados por un valor en el momento en que se ejecute o se revise esta política. Por ejemplo, esta política se lee como permitir el obtener el objeto del bucket en una ubicación en específico. Entonces, si tenemos esta política con esta variable y el usuario que está ingresando es Max Ceballos, entonces este usuario solo va a poder obtener los objetos del bucket en S3 que tiene un folder con este prefijo. Es decir, si este usuario quisiera ingresar a otro prefijo, por ejemplo, john.doe, no va a poder, porque él solamente va a poder tener permisos al folder dentro de S3, dentro del bucket S3, que lleva su nombre. Entonces, esta es una forma de utilizar las variables. Dentro de AWS, en la documentación de IAM, tú vas a poder encontrar diferentes variables. Por ejemplo, current time, epoch time, token issue time, principal type, secure transport, source ARN, source RP, user agent, user ID, username y source instance ARN. Tú quieres aprender un poco más de qué trata cada una de estas variables, vas a la documentación y lo lees. El generador de políticas es una herramienta que te va a permitir a ti, rápida y de una manera muy sencilla, generar políticas para que tú las puedas utilizar. Vamos a revisar la herramienta. Vamos a generar algunas políticas para familiarizarnos con la herramienta.
En el paso 1 vamos a escoger el tipo de política. Por ejemplo, el IAM Policy, que es el que hemos estado revisando. Luego aquí vamos a poner el tipo de servicio. Para continuar con el ejemplo, vamos a colocar Amazon S3. ¿Qué acciones? Todas las acciones, sobre todos los recursos. Le damos a agregar declaración y luego le damos en generar política. Entonces aquí tenemos esta política muy simple. El efecto es permitir todas las secciones de S3 sobre todos los recursos. Ahora, vamos a complicar o vamos a cambiar un poquito más la política. Primero vamos a eliminar la declaración que habíamos creado y le vamos a decir que la acción que vamos a colocar aquí es solo put object, es decir, poner objects en S3. Bajamos y buscamos la acción. Put bucket, put object. Aquí está. Lo seleccionamos y le decimos que aplique sobre todos los recursos de S3. Le damos a agregar declaración y generar política. Listo. Ahora, nuestro efecto es que podamos colocar objetos sobre cualquier recurso de S3, es decir, sobre los buckets de S3. Así como nosotros hemos agregado una declaración para S3, también podríamos agregar una declaración para otro servicio. Por ejemplo, vamos a buscar Amazon EC2. Listo. Damos clic y le vamos a decir que me permita todas las acciones de EC2 sobre todos los recursos de EC2. Le damos agregar declaración y aquí tenemos dos declaraciones. Generar política y me va a generar la política con las dos declaraciones que yo ya había realizado anteriormente. Y de esta manera sencilla voy a generar mis declaraciones y mis políticas. Ahora vamos a revisar un ejemplo más, un poco más complejo con varias condiciones para poder afianzar un poco más nuestro conocimiento sobre el uso de las políticas. ¿Cómo se lee esta política? Primero, permitir estas acciones sobre todos los recursos basados en esta condición. ¿Cuál es la condición? Primero, que el Multifactor Authentication esté presente, es decir, cuando este usuario ingresó, lo hizo a través del MFA. Y que esta política va a aplicar dentro de este rango de tiempo. Si nosotros intentamos utilizar nuestra política fuera de este rango de tiempo, no va a funcionar. Si no tiene el Multifactor Authentication, tampoco va a funcionar. Hasta aquí ya hemos aprendido a utilizar las políticas, hemos revisado las estructuras de las políticas y ya sabemos cómo funciona. A continuación vamos a seguir con unos temas un poco más avanzados y cómo es que se organizan estas políticas dentro de AWS.